Presentamos su programa Enfoque en el Reino. ¿Qué tal, amigos? Les saluda el hermano Edwin Mauricio Alza, la voz en español del hermano Anthony Bassar, máster en teología en la Universidad Bíblica de Atlanta, Georgia. El día de hoy, para compartir con ustedes el mensaje bajo el tema Entender el mensaje del Mesías para ser salvo. Hablemos sobre el Evangelio como el Mesías lo predicó. Esto se puede demostrar a partir de los textos que presentamos ahora mismo, a continuación. El reino de Dios, esta expresión tiene, para presentarles el día de hoy, 22 versículos. El núcleo del mensaje cristiano de salvación es el reino de Dios. Es lo que Jesús y los apóstoles predicaron. Le invitamos a leer los versículos bíblicos siguientes, meditando. Se propone lo siguiente: que la comprensión inteligente y creer el Evangelio acerca del reino es lo que en realidad nos redime. Busque en Mateo capítulo 13, verso 19. Cuando a la palabra del reino viene alguno y tiene la sensación de que no está claro para él, entonces viene el maligno y rápidamente le quita lo que se había puesto en su corazón. Él es la semilla que cayó junto al camino. ¿Qué tan importante es entender el reino? Lucas 8:12. Y los de junto al camino son de los que han dado audición. Y luego viene el maligno y arrebata la palabra de sus corazones, de modo que no pueden tener fe y obtener la salvación. El diablo entiende el peligro para su causa por la exposición al evangelio del reino. Lea usted ahora Marcos 4, 11 y 12. Y él les decía: a vosotros os es dado el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera han de conseguir todo en parábolas, para que así viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan. De lo contrario podrían volverse y ser perdonados. El arrepentimiento y el perdón dependen del conocimiento previo y la recepción del evangelio del reino. Marcos 4:11. Él respondió: se os permite a ustedes comprender el secreto del reino de Dios, pero yo estoy usando estas historias para ocultar todo sobre él a los de afuera, para que la escritura sea cumplida. Ellos ven lo que hago, pero no perciben su significado. Escuchan mis palabras, pero no entienden. Por tanto, no se arrepienten de sus pecados ni son perdonados. Este texto de Marcos 11:12 lo hemos repetido en dos versiones distintas debido a su importancia crítica. El Evangelio de Salvación de Juan el Bautista, nuestro Jesús y Pablo, al final del libro de los Hechos, tiene siempre el reino de Dios como su primer punto de orden del día. Citamos de la Biblia Jerusalén, Mateo 3:1. A su debido tiempo apareció Juan el Bautista proclamando este mensaje en el desierto de Judea. Mateo 3:2. Arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Ahora cito Mateo 4:17. Desde entonces Jesús comenzó su predicación con el mensaje: arrepentíos, porque el reino de los cielos está cerca. Leamos ahora la versión estándar 4 de Mateo,
verso 23. Mateo 4:23. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Ahora, Mateo 9:35. Y Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Marcos 1:14. Después que Juan fue entregado, marchó Jesús a Galilea predicando el evangelio de Dios, y diciendo: el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Arrepentidos y creed en el evangelio. Lucas 4:43, en la versión de la Biblia de Jerusalén. Pero él respondió: tengo que anunciar la buena nueva del reino de Dios a otras ciudades también, porque a eso es a lo que me enviaron. Lucas 8:1. Y sucedió que después de esto se abrió paso a través de ciudades y aldeas, predicando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con él se fueron los 12. Sigo con la Biblia de Jerusalén en Lucas 9:2. Y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar. Lucas 9:6. Y salió y se fue a través de las aldeas anunciando el evangelio por todas partes y sanando. Lucas 9:11, en la Biblia de las Américas. Cuando la gente se enteró, le siguieron, y él les recibió y les hablaba acerca del reino de Dios y sanaba a los que necesitaban ser sanados. Ahora veamos en la Nueva Biblia Americana Lucas 9:60. Pero él le respondió: deja que los muertos entierren a sus muertos, pero tú ve y anuncia el reino de Dios. Leamos ahora Lucas 10:9. Y sanen a los que están enfermos, y díganles: el reino de Dios ya está cerca de ustedes. A continuación, Lucas 16:16. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el evangelio del reino de Dios ha sido anunciado, y todos se esfuerzan por entrar en él. Sigamos leyendo ahora en Hechos 8:12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres por igual. Hechos 19:8 ahora. Él entró en la sinagoga y por 3 meses debatió audazmente con argumentos persuasivos acerca del reino de Dios. En Hechos 20:25 volvemos a leer sobre este tema. Ahora me siento seguro de que ninguno de vosotros, entre quienes he andado predicando el reino de Dios, volverá a ver mi rostro. ¿Qué notan en cada uno de estos versículos? Pues notamos que el Señor Jesús, los 12, los 70, pero también notamos que el mismo Felipe en Samaria predicaba lo mismo. En la despedida de Pablo que acabamos de leer, su despedida en una reunión con los ancianos, allí dice que su ministerio se trató de andar predicando el reino de Dios. En Hechos 28:23 son los últimos versículos del libro de los Hechos y del ministerio de Pablo. Así que organizó un día
con él y llegaron a su alojamiento en grandes cantidades. Desde la mañana temprano hasta la tarde expuso su posición con ellos, dando testimonio del reino de Dios y tratando de convencerlos acerca de Jesús por la ley de Moisés y los profetas. En Hechos 28:30 se dice así: y se quedó 2 años enteros en aquella habitación de alquiler y recibía a todos los que acudían a él. El verso 31, o sea, Hechos 28:31, nos habla del final del ministerio de Pablo y dice: predicando el reino de Dios y enseñando acerca del Señor Jesús sin temor. Y no se dieron órdenes de que no debía hacerlo. Estos versículos nos dicen a nosotros cuál en verdad es el tema del anuncio, cuál en verdad es el evangelio que Jesús predicó. Y tenemos entendimiento en cada uno de estos versículos, porque vemos que se repite en cada uno de ellos sobre el reino de Dios. ¿Está usted anunciando el reino de Dios? ¿Su ministerio se trata de anunciar el reino de Dios? ¿Acaso usted predica el tema del reino de Dios y de la virtud de nuestro Señor Jesús? ¿Predica usted estos temas para pasar luego a bautizar a los que han creído en este mensaje? ¿Hace usted como Pablo, que su ministerio entero era anunciar el reino de Dios? Como dice el testimonio bíblico que hemos leído, ¿trata usted de convencer a los demás acerca de esa promesa sublime del reino de Dios? Si usted lo hace así, entonces usted como Pablo está predicando el mismo evangelio que su Señor, el mismo evangelio que su Maestro. Si usted no lo hace así, entonces usted no predica el evangelio de Jesús. No persevera en las palabras de Cristo, las palabras del Mesías. Usted no está siendo fiel a ese mensaje. Pablo dijo que si alguno anuncia otro evangelio, tiene entonces la amenaza de los cielos. Porque escrito está en palabras de Pablo que otro evangelio vendría a ser anatema, no aprobado por Dios, sino más bien reprobado y censurado por Dios. ¿Cuál es ese otro evangelio y a partir de qué evangelio legítimo podemos nosotros estar seguros? Pablo, según el libro de los Hechos, anunció el evangelio del reino. Cualquier otro evangelio que no tenga este punto central del mensaje de Jesús es otro evangelio y será censurado. Y si en aquel día algunos dicen al Señor: merecemos entrar a las bodas, a la cena de las bodas, merecemos entrar al gozo de nuestro Señor, Él les dirá: no los conozco, nunca los conocí, porque sencillamente tuvieron otro mensaje, otro evangelio, otro Jesús y otra esperanza. Amigos, hasta aquí el compartir del día de hoy. Dios mediante nos encontraremos en una nueva oportunidad. Le invitamos a volver a leer cada uno de estos versículos. Le invitamos a meditar en ellos a profundidad. Nos encontraremos en una nueva oportunidad que nos dé nuestro Padre Celestial.
siempre enfocados en el reino de Dios.